Compartamos. Ok. Pero no vamos a hacer el culto. Sí, sí, a eso voy. Ah, como estoy viendo la clase. Sí, pero está el culto primero. Lo que pasa es que Ah, ahí, ahí está. lo que pasa es que estaba buscándola precisamente. Bien, vamos a comenzar entonces con este breve resumen del culto de esta semana, que es el cuarto domingo después de Pascua de Resurrección. Esto es el domingo del Buen Pastor, un domingo precioso en este año eclesiástico, el domingo del Buen Pastor. Jesús ha resucitado, su voz nos revela senda de vida. El tema del día nos dice que hoy celebramos el hecho de que Cristo es nuestro buen pastor, quien nos cuida y protege como sus ovejitas queridas. Nosotros, que creemos, conocemos a nuestro buen pastor y lo seguimos con seguridad, aún al andar por valle de sombra de muerte, porque sabemos que nos protegerá con su mano poderosa. Y estamos en este año C y en este cuarto domingo de Pascua, las obras cumplidas marchan victoriosas sobre las palabras vacías. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Cristo dice que es nuestro buen pastor, pero Él hizo todo para realmente merecer lo que dijo. Él dio su vida por nosotros como nuestro buen pastor. Estábamos recién viendo, ¿verdad?, que las palabras muchas veces se las lleva el viento cuando no están unidas a lo que hacemos realmente. Tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que decimos. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Él cumplió plenamente con las palabras y las promesas que Él nos dio. El cuarto domingo de Pascua marca el inicio de la transición de los tiempos de Cristo a los tiempos de la iglesia. ¿Cuáles son estos tiempos de la iglesia? Todo lo que llamamos el período de Pentecostés. ¿Ok? Es importante como hemos ido desarrollando este año eclesiástico con ustedes que ya tienen mucho más conocimiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? De un culto, y hemos ido desarrollando desde Adviento nuestro año eclesiástico. Y en este periodo que viene desde la Navidad, Adviento, después viene Navidad, ¿verdad? Desde la Navidad hasta la Pascua, vemos que este periodo de Pascua ahora se divide en dos. Primero, hemos escuchado acerca de la resurrección y ahora nuestro enfoque va a estar en estos tres últimos domingos de Pascua, en los cuales nos vamos a centrar en las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos la noche anterior a su muerte. Este enfoque en las palabras de Jesús continúa durante el tiempo después de Pentecostés. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué era Pentecostés? Celebración de los panes sin levadura, no era, no, esa es la Pascua. Los 50 años era, no Eh, recuerdo. lo que tengo entendido yo es cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Ok, pero Pentecostés significa 50 Cuenta, días. Días, no Ah, años. 50 ¿Ok? días, 20, sí. Y 20. son 50 días desde
la muerte de nuestro Señor Sí. Jesucristo. Y yo que Entonces, 50 años. a los 40 días, nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a celebrar en el año eclesiástico, asciende a los cielos, ¿ok? Entonces va a la diestra del Padre. A los 40 días estuvo apareciéndose a los apóstoles y a otros tantos y enseñándoles lo que iba a venir. Y él, antes de irse, promete que viene el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Consolador. Santo, ¿verdad? Y entonces es lo que él va a enseñar, lo que él va a decir, y luego Pentecostés entonces es la venida del Espíritu Santo, en donde realmente los apóstoles se les entrega el poder de darse cuenta qué fue toda esta vorágine que pasó desde 3 años que estuvieron aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, vieron su muerte, vieron su resurrección y siguieron aprendiendo después de su resurrección. Entonces, es este Espíritu Santo el que les permite darse cuenta, en verdad, de todo lo que había pasado. Y entonces les da el poder para entregar a otros esta palabra de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros decimos tantas cosas que no tienen sentido a veces, ¿ok? Que es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Ya se los he dicho tantas veces, pero lo que queremos enseñar es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que la Biblia nos enseña, es lo que en este caso los tiempos eclesiásticos son. No lo que yo pienso, lo que yo creo, eso mejor, si no lo tengo claro, me lo guardo, porque si lo voy a decir a alguien que le voy a enseñar algo y le voy a decir algo que la persona sabe y que yo estoy equivocado, voy a quedar yo como una persona que no tengo conocimiento y voy a perder credibilidad. Y la credibilidad es algo que tenemos que cuidar. Entonces, yo les aconsejo siempre un consejo muy personal, ¿ok? Si no estoy seguro de algo, mejor no digo nada, ¿ok? Para no caer en que alguien se ría en mi cara, simplemente, porque estoy diciendo una barrabasada, ¿verdad? Entonces, insisto, eso en el papel de evangelistas que ustedes tienen. Y en este caso, estamos aprendiendo que este tiempo ahora de Pascua, ¿verdad? Que viene desde la Navidad. ¿Por qué hacemos este paralelo? Ya se los expliqué, porque en la Navidad nace Dios, el verbo de Dios, y en la Pascua es entregado, ¿verdad?, por nosotros. Pasan en realidad 33 años para que esto suceda, pero son fechas muy significativas de la Navidad a la Pascua. Y en este tiempo de Pascua, como decimos los 3 primeros domingos, nos hemos centrado en las apariciones de Jesús y en los testigos de su resurrección. Ahora, estos 3 últimos domingos de Pascua, nos vamos a centrar en las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos la noche antes de su muerte. Este enfoque en las palabras de Jesús continúa durante todo el tiempo después de Pentecostés, que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde aprendemos doctrinas específicas que estamos usando en la iglesia siempre. ¿Ok? ¿Se entiende esta primera parte? Sí. Hermana Nelly, ¿le quedó claro? Sí, pastor, sí. Perfecto. Sigo adelante. En el centro de este eje se encuentra el domingo en el que Jesús se describe a sí mismo como buen pastor. Estamos en este domingo. ¿Qué le hace merecedor de esa designación? ¿Qué hace que queramos seguirle y obedezcamos su voz? No son solo sus palabras. Todo pastor tiene una voz. Todo pastor llama a sus ovejas y les pide que le sigan. Lo que distingue a nuestro buen pastor
son sus obras. Durante su estancia en la tierra, Jesús señaló repetidamente esas obras, concretamente que él tenía que morir y que él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? ¿Se acuerdan de mi sermón de la semana después de la resurrección? Los discípulos estaban esperando que Jesús resucitara. ¿Se acuerdan No, de eso? no, no, Nada, ¿verdad? Que tenían miedo. tenían miedo de que los judíos los vinieran a apresar y los fueran también a meter presos y los fueran a torturar y los fueran a matar al igual que Jesús. Los discípulos definitivamente no creían verdaderamente en la resurrección, porque si hubieran creído en la resurrección, hubieran creído que el que resucitaba era Dios mismo, y obviamente a ellos no les iba a pasar nada, porque Dios los iba a proteger. Claramente nadie creyó. Las mujeres que fueron al sepulcro fueron a buscar a Jesús resucitado. No. ¿A qué fueron? Darle el aceite que le dan a los cadáveres, me parece que fue. A ungir, a A ungir A y limpiarlo, a a, ungirlo. limpiarlo. ponerlo oloroso, porque un cadáver ya después de unos cuantos días hiede, ¿verdad? Tiene mal olor. Entonces a echarle aceite y perfumes y a terminar lo que habían iniciado con todo el cotejo fúnebre que era lo tradicional. Entonces claramente nadie estaba esperando ver a Jesús resucitado, ¿ok? Pero él lo dijo y él lo cumplió. Entonces él probó las afirmaciones que él había dicho de sí mismo. Por medio de esas obras, cada palabra pronunciada contra él por sus oponentes ha sido negada y cada palabra pronunciada por él ha sido vindicada, es decir, ha sido validada. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendemos esto? Sí. Es interesante esta parte, porque esta parte ya no la voy a leer el domingo. Yo voy a hacer de aquí en adelante lo mismo que hace Cristo, ¿ok? A las personas que van a escuchar la palabra, les vamos a dar la palabra y les vamos a enseñar la palabra. Pero a ustedes que están siguiendo, que están aprendiendo más, les vamos a explicar todas estas cosas que son más profundas, para que vayan entendiendo el porqué de las temporadas eclesiásticas, en qué consisten, qué es lo que se hace, por qué se hacen. ¿Me entienden el punto? Nosotros no hacemos las cosas de cualquier manera. La iglesia luterana es una iglesia ortodoxa, la más ortodoxa de las ortodoxas, ¿ok? Si seguimos un orden muy claro en todo lo que hacemos, en el año vamos repasando todas las doctrinas de la Biblia a través de los calendarios eclesiásticos. Nada está hecho porque sí, ¿ok? Y este domingo del Buen Pastor tiene una enseñanza extraordinaria. Es un domingo precioso. Quizá yo lo pondría como el tercer domingo más importante del año. ¿Cuál es el domingo más importante del año? La resurrección. El domingo de la resurrección. ¿Y cuál es el segundo domingo más importante del año? La Navidad. La Navidad. Y entonces estoy poniendo, a mi juicio personal, este domingo del Buen Pastor como el tercer domingo más importante del año. ¿Ok? ¿Se fijan que como van aprendiendo esto, seguramente hace unos cuantos meses atrás, podrías haber dicho lo mismo, Pedro? No, no lo sabía. Entonces, Voy exactamente, es importante que ustedes vayan aprendiendo estas cosas. Les insisto, quizás son un poco duras, pero tienen que aprenderlo, porque ustedes están para esto, para entender estas cosas y para tener la profundidad en lo que es el culto, en lo que es el año eclesiástico. No solamente ir a escuchar como cada semana la palabra de Dios, sino que entender por qué se está haciendo cada parte del culto, entender qué significa cada parte del año eclesiástico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda o sigo adelante? Una consulta nomás.
Dígame las que quiera. ¿Esto se va repitiendo año tras año? Año tras año, sí. Lo Año mismo. tras año. Hay un año A, un año B y un año C. Y hay más todavía, ¿verdad? En donde el año está hecho, el mismo año, pero lo que cambian son los textos bíblicos, que son como sinónimos, para que ustedes me entiendan. O sea, tienen el mismo significado, pero son otros textos nada más. Por ejemplo, la semana pasada nos vimos un texto clásico que es del año B, estamos en el año C, que es el camino a Emaús. ¿Saben de lo que estoy hablando? No. No. Que Cristo se aparece a dos discípulos, uno de ellos Cleofás, que va caminando hacia Emaús. Y entonces les aparece, ellos no lo reconocen, y entonces ellos le preguntan si sabe lo que pasó, y Cristo les dice que no sabe lo que pasó, y ellos le dicen que murió el maestro Jesús, y que algunos dicen que ha aparecido, pero ellos no están seguros. Y entonces ahí Cristo, obviamente, les empieza a recitar todos los profetas que profetizan que él iba a resucitar. Y cuando llegan a Emaús, a esta aldea que estaba cercana a Jerusalén, ¿verdad? Ellos llegan al lugar y parte el pan y le da el pan a los discípulos, y ahí ellos se dan cuenta de que es Cristo. Y entonces ellos dicen, y es un texto que leímos la semana pasada, justamente en el versículo, y no nos dimos cuenta que ardía nuestros corazones cuando Él nos enseñaba toda la palabra de Dios que se refiere a las profecías que Él realizó. Entonces, estos son otros testigos de la resurrección. Pero esa lectura se lee en el año B. Nosotros esta vez leímos una lectura de Juan, ¿ok? Vimos también el texto de la conversión de Saulo, etcétera, etcétera. Entonces, y el año A tiene otra lectura. Entonces, así transcurre año tras año. Son diferentes lecturas, pero lecturas que son afines con el texto, ¿ok? Por ejemplo, para el Domingo del Buen Pastor, yo me refiero en el sermón a alguna lectura de Lucas, que también habla del buen pastor, pero este año el sermón está en el texto de Juan, que es el que leemos en el Evangelio. ¿Entienden lo que significa entonces un año A, un año B y un año C? Son lecturas paralelas, pero para la misma temporada eclesiástica. ¿Ok? Ok, pero un pastor también le puede dar un enfoque distinto también. Cualquier domingo del año yo podría dar un enfoque distinto si así lo amerita. ¿Ok? ¿En qué sentido? En el sentido que si yo veo un pecado grave en la congregación, si yo veo una congregación porfiada de alguna manera, si yo veo una congregación que no quiere seguir una doctrina o que está cometiendo un error importante, yo puedo buscar el texto bíblico que corrija, que redarguya, ¿okay? Que lo lleve a entender a la congregación que está cometiendo un error, que está pecando en el fondo. Eso es posible en cualquier momento, ¿ok? Sí, sí, ok, A pero. veces, Yeah. perdón Pedro, No, síganos, síganos. y a veces yo me he dado cuenta que la propia palabra de Dios me permite a veces tomarme algunas licencias, ¿ok? Y llevar un tema o el tema que estamos hablando en el contexto de una situación particular que muchas veces me ha pasado con ustedes durante la semana, ¿ok? Si hay algún tema que me doy cuenta que es necesario corregir, que es necesario reforzar, a veces, habiendo hecho un sermón que no lo dice, leyendo el sermón, a veces agrego cosas que sirven para reforzar el error que he visto a veces en ustedes y ayudarlos a entender eso. La misma palabra de Dios a veces
en la sabiduría de Dios me permite hacer eso sin tener que buscar un texto específico. Hasta ahora no lo he hecho. Podría hacerlo en cualquier momento. Yo me refería también al ejemplo que usted dio una vez con el hijo pródigo, que le dio un enfoque distinto, pero si pasan los años, 5, 3, 4, 5 años, no es problema ir repitiendo lo mismo, digamos, porque las enseñanzas son siempre las mismas, digamos. No, Eso no no. complica para nada No, el oficio del pastor, digamos. Mira, te soy sincero. Estamos repitiendo semana a semana que Cristo murió por nosotros, que Cristo tuvo que padecer en la cruz, que realmente Él sufrió por todos nuestros pecados, y aún así la gente muchas veces no lo entiende. Lo viene a entender después de escucharlo 50, 100. Ah, Ese es el problema. Entonces, te podría decir yo de que si el sermón de este año lo repitiera el próximo año, dudo que alguno de ustedes se recordara y se diera cuenta, porque se les olvida el sermón de una semana para otra, porque ahorita, seamos sinceros. sí, 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 tiene Entonces, razón. Tiene razón. claramente, yo no lo hago, ¿eh? Yo hago sermones siempre diferentes. Nunca he ocupado hasta ahora un sermón que hice 3 años atrás, porque me gusta tener en mi mente justamente la necesidad de la congregación y tener una foto, por así decirlo, actual de la congregación, para apoyarla con el sermón, con lo que estoy diciendo. Pero perfectamente podría predicar basándome en un sermón de hace 3 años atrás, que también corresponde al año C, ¿me entiendes? Pero hasta ahora no lo he hecho. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho estudiar mi sermón, buscar fuentes, ver libros, estudiar el griego, el hebreo, lo que sea necesario para poder entender bien lo que quiero predicar, y siempre, siempre, siempre me gusta mucho buscar un punto de vista diferente, salir del paradigma normal, como te lo he explicado muchas veces a ti, ¿verdad? Tratar de darle un enfoque más vivo, más diferente, básicamente, ¿ok? Y es lo que estoy haciendo cada vez que hago un sermón. Ustedes se dan cuenta que mis sermones no son muy similares uno con otro en realidad, tienen enfoques totalmente diferentes de los textos bíblicos, y entre sí los sermones, algunos son textuales, otros son homiléticos, otros son, digamos, más históricos. No me gusta mucho la parte histórica, pero a veces le pongo un sentido histórico, pero prefiero irme más bien a la idea, a lo que el sermón quiere dejar como idea central, más que ir tanto al aspecto histórico, pero a veces también busco el contexto y trato de enseñar algunas cosas al respecto también. Pero no me gusta mucho perder el tiempo con eso, sinceramente. A La veces es última, necesario, la ¿ok? última pregunta, porque No, leí el material del pastor y decía que el sermón es una de las partes más importantes del culto del día domingo, digamos. Es una de las partes. yo diría que no es una de las partes, es Es, la parte más importante, ¿ok? ¿Y por qué es la parte más importante? Por todo lo que hemos hablado, porque tiene que ser útil para la congregación. Tiene, como te digo yo, que en el sermón tiene que haber una foto de la congregación en ese momento, con las personas nuevas, con las personas antiguas, con las personas que saben más, con las personas que saben menos, enseñarles a todos. Y tiene que ser finalmente, didáctico, entonces. obviamente que sí, siempre tiene que ser didáctico. Si solamente leyéramos la palabra de Dios, ustedes se dan cuenta que en realidad muchas veces no la entienden, no le Exacto. encuentran el significado que el sermón le da, ¿ok? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia del sermón. El sermón tiene que ser una enseñanza clara para la congregación. Cada sermón te está explicando lo que la palabra de Dios dice en el contexto de la Biblia.
apoyándome en otros sermones, no en lo que yo pienso. No, lo que yo hago simplemente es buscar el enfoque, entender la idea principal y tratar de explicar todo lo que ella nos dice. Pero no es que yo haga un sermón con mis palabras o con lo que yo creo o pienso, no, sino que simplemente lo hago con la palabra de Dios siendo lo más bíblico posible. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? Mi sermón tiene muchos textos bíblicos y a veces, aunque no lo diga, ustedes que conocen un poco más de la palabra de Dios, se dan cuenta del enfoque bíblico que tiene. Sí, me estoy acordando de los sermones de la Iglesia Católica y no tienen ni un parancón con lo que dice usted. No hay una enseñanza, no hay nada, así, son completamente distintos. Hablan del tiempo, hablan de Sí, los problemas sociales, hablan de los problemas políticos, uno pero de no la aprende palabra de Dios, nada. nada, no aprende nada. Y peor todavía, en la mitad del sermón te meten la necesidad de que la Virgen María sea la intercesora y ahí ya la cosa, Oh, ya, claro, se va para otro lado. otro lado. Bien, Entonces, claramente es complejo, Pedro. Por eso que hacer un sermón es un trabajo importante de la semana. Es donde yo pongo mi pasión, donde yo pongo todo mi empeño y busco. Y cada semana, cada sermón para mí es encontrar todos los textos, todas las cosas donde me puedo afirmar para apoyarme en lo que voy a hacer. Yo no hago nada que no tenga una buena base bíblica y una base también en lo que otras personas han explicado respecto de un sermón. ¿Ok? ok, bien, ¿Alguna bien. otra pregunta? No, está perfecto, me aprendí harto. Gracias. Pues nada, aprovechemos de saludar también a nuestra hermana Juana. ¿Cómo está, hermana Juana? Buenas noches, buenas noches. Bien, Muy buenas gracias, buenas noches. noches con todos. Buenas Quería noches. interrumpir, pero buenas noches. No se preocupe. Sigamos adelante nomás, no hay problema. Entonces, terminando con este texto, ¿ok? Que era el contexto del cuarto domingo, en donde es el domingo del Buen Pastor y donde se divide la temporada de Pascua. Hermana Nelly, ¿cómo se dividía la temporada de Pascua? Ayudemos a la hermana Juana que entienda, porque llegó hace poco para que entienda un poco el contexto. Pastor, se divide en 3 domingos. ¿Ya? El primer domingo más importante. No, que lo perdón, anoté se aquí. divide en 3 domingos. Pero Antes de este domingo agregando, del Buen Pastor y 3 agregando domingos el después. domingo del Buen Pastor que usted acaba de decir. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, Me perfecto. pasa que acaba de llegar el hijo de la clínica y me estaba abrazando y me estaba apretujando aquí. Y entonces, el primer domingo más importante del año es la resurrección de Jesucristo. No, pero no, respóndame lo que le pregunté, por favor. Ya. Este periodo de Pascua puntualmente decíamos que tiene un punto de inflexión en donde se divide este tiempo de Pascua. ¿Cómo lo dividimos? Yo lo expliqué en detalle. Bueno, en tres domingos, ¿no? Lo acaba de decir. 2 domingos y usted, el último domingo, que es el domingo del Buen Pastor, que es este domingo, a título personal, usted cree que tendría que ser como un tercer domingo más importante, porque es el domingo del Buen Pastor. Ok. ¿Esa es la respuesta? No exactamente. Es un poquito más compleja que esa. Pedro, ¿te acuerdas? ¿Qué más quieres tú aportar? Nada más. No te acuerdas de nada más. Pastor, lo que pasa Pentecostés. el Pentecostés, que significa. No. A ver, no.
empezamos a mezclar peras con manzanas, con plátano, hacemos un tutti frutti, pero estamos preguntando de algo particular. A ver, escuchen de nuevo. Lo acabo de decir hace 5 minutos apenas. Decíamos que este tiempo de Pascua se divide en los primeros 3 domingos, en los cuales hablamos de Jesús resucitado y mostramos testimonios de esta resurrección. Eso es lo que hemos hecho en los primeros 3 domingos de Pascua. Este cuarto domingo es el domingo del Buen Pastor, al cual le estábamos dando una importancia especial, que yo dije que a mi juicio es el tercer domingo más importante del año. Pero después del domingo del Buen Pastor vienen 3 domingos más, antes de Pentecostés, en donde se divide el periodo de Pascua entonces en 3 domingos antes y 3 domingos después de este domingo que viene ahora, que es el domingo del Buen Pastor. Los 3 domingos iniciales, lo repito una tercera vez, entonces responden al hecho de que hablamos de Jesús resucitado y ofrecemos el testimonio de los que lo vieron resucitado. Ahora viene el domingo del Buen Pastor, que vamos a seguir con esto inmediatamente, y luego vienen 3 domingos en los cuales vamos a hablar de lo que Jesús enseñó antes o la noche antes de ser apresado. Eso es lo que dijimos, ¿ok? Específicamente eso es lo que acabo de decir hace 5 minutos y está precisamente en la diapositiva anterior, aquí. Pastor, escúchame. Dígame, hermana Anel. Voy a que llegó el hijo de la clínica con noticias, entonces voy a retirar un momentico, ¿sí? Sí, no hay problema, no hay problema. Por eso es que me sacó de control, porque No él hay llegó problema, al no hay cuarto problema. y me abrazó y eso, pero voy a saber del nieto, ¿sí? Ya Ok, vengo. no hay problema, gracias. Entonces, ese es el tema, no mezclen las cosas para que no se pierden mucho mezclando cosas en realidad, ¿ok? Y eso es este periodo de Pascua, que lo diferenciamos del periodo de Navidad en cuanto a que la Navidad es el nacimiento y la Pascua es el periodo de la muerte y la resurrección de nuestro... En realidad, la Pascua comienza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, el Viernes Santo y el Sábado Santo corresponden al periodo de Cuaresma, en realidad, ¿ok? Para que quede claro eso. Cuaresma, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo que no entendí ¿Entiendes? es que la Pascua dura hasta la Pentecostés, entonces. Cuando termina estos 4, Exactamente. Son exactamente 7 domingos. que ¿Ok? dura la Pascua. Exactamente. 7, pues, los conté, Claro, y justamente. 7 domingos. 7 Ahí. domingos. Y esta es la mitad, el domingo del Buen Pastor. Entonces, voy a seguir leyendo lo que dice aquí. Lo que hace de Jesús, nuestro buen pastor, y lo separa de cualquier asalariado, Uy, qué es que corta. estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas y fue capaz de volver a tomarla. Su propia vida la tomó, o sea, se resucitó. Esas obras que hizo Jesús son la prueba de que su voz es la que queremos seguir. Nos dan la certeza de que sus palabras no son vacías. Cada palabra que nos diga, incluida su promesa de darnos la vida eterna, se cumplirá. Esto es lo fundamental para nosotros, darnos cuenta realmente que lo que está haciendo el año eclesiástico es mostrarnos a Jesús en cuanto a que Él cumple todas sus promesas. O sea, ya no son promesas, son certezas. Lo único que queda como promesa todavía, ¿qué es, Pedro? ¿Te quedó claro? La vida eterna. Ok, que Él va a venir, ¿verdad?, el último día y que nos va a llamar para vida eterna. En base a que tengamos fe en Él como nuestro Salvador. Tan simple como eso. ¿Ok? Ok. Perfecto. Sigamos adelante entonces con nuestro culto.
Fue muy interesante esto, ¿eh? Recuérdenlo. Revisen nuevamente el video y escúchenlo y apréndanlo, porque es importante. ¿Ok? Nos da seguridad. Y por eso esta imagen ahora se les hace más familiar, ¿ya no es cierto? ¿Qué significa esa imagen? La Navidad y la Pascua. Desde la Navidad y hasta la Pascua. ¿Ok? Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su obra redentora por nosotros. Nació como el Verbo encarnado y murió como el hombre y Dios para librarnos a nosotros. En sus dos naturalezas, ¿verdad? Su naturaleza humana y su naturaleza divina. Acá aplicamos lo que hemos aprendido también en las clases de seminario. Murió el hombre para que el hombre pudiera ser librado de sus pecados. Y murió Dios para poder resucitar, porque no tenía pecado, porque Él era justo y santo, y darnos la seguridad de nuestra propia resurrección, porque Cristo entonces resucitó como el Dios Todopoderoso en el cuerpo de un hombre. Un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ok. Y las lecturas para esta semana, para este domingo, vamos a escuchar el Salmo 23, precisamente que nos habla del buen pastor. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Vamos a también aprender lo que nos dice Apocalipsis y del evangelista Juan, capítulo 10, versículos que van del 22 al 30. Vamos a extraer el tema del sermón para esta semana que he titulado Escuchemos siempre la voz de nuestro buen pastor Jesús. ¿Y su voz dónde está hoy día? En las Sagradas Escrituras, en su palabra. ¿Y por qué? Porque necesitamos de un buen pastor. ¿Y por qué? Porque tenemos un valor incalculable para Jesús. Vamos a aprender acerca del valor que tenemos para Jesús, para que nos demos cuenta realmente que Él es nuestro buen pastor. Porque Él murió por nosotros, porque tenemos un valor incalculable para Él. Y nuestro sermón tiene doctrinas importantes. Siempre en la sola escritura, ¿verdad? El fundamento es la palabra de Dios. Los argumentos teológicos que extraemos de la Biblia. La sola fe, que somos justificados por fe, ¿ok? Destacando que en base a la obra de Cristo y no a las nuestras, es que tenemos salvación. Sola gracia, que somos salvados como un don de Dios, un don gratuito, que no es algo que podemos ganar o es algo que nosotros podemos hacer. También tenemos la total depravación, donde se presenta al ser humano como espiritualmente muerto e incapaz de salvarse a sí mismo, en donde necesitamos entonces a este buen pastor para que nos guíe en nuestro camino. Hablamos también de los medios de gracia, enfatizados en la importancia de la palabra y de los sacramentos como medios por los cuales Dios nos alcanza. Solo podemos resucitar espiritualmente de la muerte por medio de la gracia unido a la palabra. Resucitamos a través del bautismo, resucitamos constantemente a través de la Santa Cena. Esos son los medios de gracia con los cuales Dios nos asegura vida espiritual completa. Y hablamos del bautismo como regeneración. Reconocemos que a partir de los bautismos el Espíritu Santo mora en nosotros, reflejando entonces esta enseñanza luterana como medio de gracia. También el sermón contiene cristología, la cual afirma la unidad de Cristo con el Padre. Él nos dice, yo y el Padre uno somos, específicamente.
y entonces cómo Cristo contempla esta obra salvífica por nosotros en la cruz. Hablamos también de la perseverancia de los santos. El sermón destaca la seguridad de la salvación en Cristo. Cristo nos dice, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Cómo conseguimos eso? Siendo perseverantes en la fe, haciendo lo que Pablo dijo, ¿verdad? Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe y ahora voy a recibir del juez justo la corona de justicia. Lo mismo que hacemos nosotros. Hablamos también en el sermón de la doctrina de la resurrección. Esta doctrina enfatiza la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo como garantía de nuestra propia resurrección futura. Hablamos también del sacerdocio de todos los creyentes, donde está implícito el llamado final a proclamar el mensaje para que creyendo juntos lleguemos a nuestro redil, al redil que nos tiene preparado de una manera metafórica nuestro buen pastor. ¿Ok? Hago implicancia en eso también en el sermón. Entonces son varias las doctrinas fundamentales de este sermón específicamente. Es un sermón que lo he trabajado mucho para que sea un sermón bello en este tiempo del buen pastor. Y el versículo nos dice, aleluya, aleluya, Cristo habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Y vamos a invocar juntos al Dios Trino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y oremos juntos a través del introito del día. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aleluya. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Su diestra le ha ganado la victoria y su santo brazo. Aleluya. Todo este texto del introito que parece metafórico se abre a nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Se entiende de lo que está hablando? Porque resucitó y está a la vista de todos. Veamos, a ver, cantamos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Obviamente la primera maravilla la encontramos en Génesis 3:15, cuando anuncia un Salvador y después a través de toda la Escritura. Pero encontramos la maravilla de que en Navidad nos nace nuestro Salvador. Vemos todo su desarrollo a través de la vida y vemos una maravilla en el sacrificio de él, en su muerte y después la maravilla de su resurrección. Más todavía vemos la maravilla de los testigos que nos dicen realmente que lo vieron resucitado. Vemos la maravilla de que él mismo dice que es buen pastor y que lo avalan todas sus obras, en las cuales encontramos que en realidad nadie más puede llamarse el buen pastor excepto nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo pontífice por lo demás. Y después vamos a ver la maravilla de la ascensión al cielo. Vamos a ver la maravilla del Espíritu Santo que baja para abrir los corazones de los apóstoles y también los nuestros a través de los medios de gracia, en el bautismo, en la Santa Cena. ¿Cuántas maravillas vemos? Entonces, cuando hablamos de que ha hecho maravillas, nuestra mente se llena de todas estas cosas. Cuando somos cristianos, podemos entender todas estas maravillas, porque Él ha hecho notoria su salvación. ¿Cómo no?
si Dios se encarnó por nosotros, si Dios padeció por nosotros, si Dios murió por nosotros y resucitó, ¿cómo no va a ser notoria la salvación? Para que todas las naciones pudieran descubrir la justicia. Porque ¿cómo se descubre la justicia? Esto no quedó solamente para el pueblo que él eligió, sino que para todos nosotros los gentiles. ¿Cómo lo descubrimos? Lo descubrimos a través de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Cristo es justicia de Dios y a través del gran intercambio, Cristo carga nuestros pecados en la cruz y nos da la justicia de Él y su santidad para que nosotros la descubramos. Eso es lo que significa este segundo párrafo. Entonces, claramente su diestra, ¿quién está a la diestra de Dios? Cristo Jesús. Por eso dice, su diestra le ha ganado la victoria. ¿Quién ganó la victoria? Cristo Jesús. ¿Y quién es su santo brazo? Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Está clarito para los que entendemos, para los que leemos, para los que vamos concatenando, ¿verdad? Uniendo toda esta palabra a todo lo que hemos aprendido en la Sagrada Escritura. ¿Entienden la profundidad de estos pequeños versículos? Sí. ¿Ok? Interesante, ¿no? Interesante. Hay que estudiar mucho para ver esto. O hay que escuchar nada más. También. Para aprender. Sí, sí. Y que el Espíritu Santo nos ayude mucho. Eso es lo importante. Si no es necesario. Una bendición. Exacto, no es necesario tanto, sino que hay que ir entendiendo y como les digo, concatenando, uniendo todos los textos que hemos aprendido. Ustedes ya han aprendido harto. Lo que les falta es la visión global, que yo siempre se las estoy tratando de dar. Yo trato de no enseñarles una cosa puntual, sino que siempre esa cosa puntual vista en el contexto global. Eso es lo que estamos haciendo con este simple introito. ¿Ok? Tal como dice la hermana Juana, para que sea bendición para ustedes. Por eso decimos aleluya, gloria a Dios en las alturas, que significa aleluya. ¿Ok? El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos juntos la colecta del día. Señor Jesucristo, tú eres el buen pastor que diste tu vida por las ovejas. Condúcenos ahora a las aguas tranquilas de tu palabra vivificadora, para que podamos permanecer en la casa de tu Padre para siempre. Porque tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Esta oración está arraigada en la profunda necesidad que tenemos del buen pastor, que se presenta con obras de sacrificio y se inmola por amor a sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas, para darles vida y asegurarles vida eterna. Cuando decimos para darles vida, lo que queremos decir es que nosotros podemos vivir nuestra vida tranquilos, en paz, con el gozo de que Cristo nos está apoyando, aún cuando andamos en el valle de sombra de muerte, como decimos, aún cuando tenemos problemas y dificultades, Cristo nos da buena vida, porque no andamos con miedo, no tenemos inseguridad, y aún más, Cristo nos asegura vida eterna. Eso es lo que hace Cristo con nosotros y esa es la reflexión de esta oración. Entonces ahora vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, Salmo de David. Pedro, ¿quieres leer la exégesis del Salmo?
de manera consensuada, lentamente para poder entenderla. No que sea aburrido, pero sí reflexionando. Perfecto. La Iglesia ora el Salmo 23, haciendo eco de la necesidad de los creyentes en Dios, comparándolas con ovejas que son débiles, vulnerables y propensas a desviarse. Perdón, ¿se sienten identificados con eso o no? No, yo pregunto. Por supuesto. ¿O será que la palabra de Dios nos dice mentiras? No, Claramente. No nos dice ¿cierto? mentiras, pastor. por supuesto. Absolutamente identificados. Así es, hermana Juana. Hermana Aurea, perdón, ¿cómo está usted? Mucho gusto, buenas noches. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Estoy en la cocina. No se Eso preocupe, no. sí, estamos orando y creo que vamos a alcanzar a hacer eso nomás hoy día porque he enseñado mucho acerca del año eclesiástico hoy día. No se olvide de mandarme por las personas que usted quiere que oremos, porque estoy terminando la guía de culto para poder finalizarla, si es posible hoy día, por favor. Ya, pastor. Gracias. Ok, adelante Pedro, siga nomás, por favor. Así como las ovejas dependen completamente de su pastor para guía, alimento y seguridad, así también los cristianos dependen de Dios. Los creyentes contamos con alimento físico y espiritual a través de su palabra. Dios nos guía en su voluntad y nos mantiene alejados del pecado. Dios en presencia y con sus herramientas, vara y callado, nos ofrecerá guía y protección, incluso en los momentos más oscuros de la vida, incluyendo la muerte. Dios mismo nos prepara mesa, provisionándonos y bendiciéndonos, incluso en medio de la oposición y adversidad. Y como símbolos de abundante gracia y gozo, y en bendiciones espirituales, nos unge con aceite y mantiene nuestra copa rebosante. Para con firme promesa de bondad y misericordia constante, Dios nos acompaña durante toda nuestra vida y nos da la seguridad de morar con el Señor para siempre. En esencia, para Martín Lutero, el Salmo 23 era una descripción poderosa y reconfortante del cuidado y la provisión amorosa de Dios para su pueblo. Utilizando la metáfora familiar y cercana de un pastor cuidando a su rebaño, dándonos una comprensión del Salmo que ofrece profundas ideas sobre la naturaleza de la relación de Dios con los creyentes. Perfecto. Oremos con el Salmo entonces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en este cuarto domingo, después de Pascua de Resurrección, el domingo del Buen Pastor, en el cual proclamamos a Jesús resucitado, su voz nos revela senda de vida. Y antes de escuchar la palabra de Dios, que hoy día la vamos a escuchar en la primera lectura,
Cantemos con el himno En su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Perdón, estaba muteado. Pedro, ¿puedes leer la palabra de Dios? Por supuesto. Primera lectura, Hechos, capítulo 13, versículo 15, 16, 26 hasta el 33. En su primer viaje misionero, Pablo se levanta en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y No, es anuncia Pisidia, Pisidia, porque sería Pisidia si tuviera acento en la día, sí, en la I, pero es Pisidia. Pisidia, Antioquía de Pisidia, y anuncia a los judíos allí reunidos que Cristo, su buen pastor, había cumplido las profecías del Antiguo Testamento con su vida, muerte y resurrección. Pisidia. Pisidia. Así dice la palabra de nuestro Señor. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Así dice la palabra de nuestro Señor. Gracias, Pedro. Es importante ver que lo que hemos escuchado o lo que vamos a escuchar del mensaje que Juan predicó y el mensaje también que Pablo predica, no nos está hablando solo acerca de la salvación. El Evangelio es lo que trae y da la salvación, porque tiene el poder de crear fe en el corazón de todos nosotros, de todas las personas, las que lleguen a escuchar y a creer en la palabra de Dios. Pablo estaba llamando tanto a los judíos como a los gentiles a la fe. El mensaje de salvación de Dios es en realidad para todos. Por eso que él habla entonces a todos los que están reunidos en este minuto. Como Pedro lo hizo en Pentecostés y en otras ocasiones, Pablo mostró la manera en que el propósito de la gracia de Dios fue llevado a cabo mediante los actos malvados de los judíos, que rechazaron y que condenaron a Jesús. Sin embargo, a pesar de todo esto, se cumplieron las mismas escrituras que ellos leían, que los judíos leían en las sinagogas cada sábado. Ellos mismos le dieron el cumplimiento a estas escrituras con su maldad, sinceramente. El Sanedrín, que actuaba por el pueblo, llevó a cabo todo lo que fue escrito acerca de Jesús. Entonces, los mismos líderes bajaron del madero para sepultarlo al obtener el permiso de Pilatos y acceder a que José de Arimatea y Nicodemo tuvieran el cuerpo de Jesús y lo pudieran sepultar, ¿verdad? En los versículos 17 al 25, Pablo habló de lo que hizo Dios en la historia de Israel con el fin de llevar a cabo su plan de salvación. En los versículos 26 al 39, habló de lo que Israel, en ignorante incredulidad, hizo al Salvador a quien Dios había enviado. En los versículos 30 al 39, Pablo continúa con la historia de la obra salvadora de Dios. Si el Salvador crucificado no permaneció muerto, entonces no hubiera sido nuestro Salvador. Dios lo resucitó y durante 40 días lo vieron sus discípulos. Esta que vamos a narrar es la 7ª ocasión en que Hechos registra el mensaje central de los apóstoles. Dios le levantó de los muertos. Es también la 7ª vez en que los apóstoles se mencionan como testigos de la resurrección. Esto es algo muy importante para nosotros porque nos da seguridad en que hubieron testigos, en que están diciendo la verdad, y estos testigos no fueron los primeros en verlo, fueron las mujeres, y las mujeres no tenían el mismo peso que los hombres. Podríamos decir que precisamente Dios permitió que las mujeres vieran primero a Jesús resucitado para vergüenza de todos los apóstoles que no creían. Y ellos lo relataron de esta manera. Ellos fueron capaces de relatar su propia vergüenza al decir que las primeras testigos, como lo hemos leído en Hechos y lo hemos leído también en los Evangelios, fueron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no sus apóstoles,
los que él había elegido a dedo particularmente. Repito, para vergüenza de ellos. Por eso podemos tener más seguridad en que ellos están diciendo la verdad, porque si ellos mintieran, se hubieran alabado a ellos diciendo, no, nosotros fuimos a buscarlo porque creímos. Sin embargo, se reconocen como incrédulos, como inseguros, como temerosos en todo este proceso. Las escrituras leídas entonces cada sábado se cumplieron cuando Dios resucitó a Jesús. Dios lo envió y lo reconoció en su bautismo, lo capacitó para su ministerio, aceptó su vida perfecta y su muerte inocente. Dios afirmó todo esto al resucitarlo de los muertos, con las expresiones nuestros padres y a los hijos de ellos, a nosotros. Pablo aclaró que estaba incluyendo también a los gentiles creyentes como recipientes de las buenas nuevas. Los gentiles, temerosos de Dios, consideraban a los antepasados de Israel como sus padres espirituales, al igual que nosotros, ¿verdad? Que decimos que a Abraham su fe le fue contada por justicia, y a Abraham la promesa de Dios le fue hecha antes de la circuncisión. Por tanto, antes de ser judío, entre comillas, por así decirlo, a través de esta señal que caracterizaba a los judíos y no a los gentiles. Las buenas nuevas son así entonces para todos. Y al citar el Salmo 2, versículo 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Pablo estaba diciendo la misma cosa que más tarde escribió en Romanos 1:4, que Jesucristo nuestro Señor fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad, quien vino y tomó nuestra naturaleza humana, y entonces Dios lo reconoció como su Hijo al resucitarlo de entre los muertos. Y claramente lo resucitó para que nosotros tuviéramos seguridad en este Cristo, que es Dios, que es nuestro Señor, y que gracias a Él nosotros también somos declarados no culpables y tendremos la seguridad de nuestra propia resurrección en un cuerpo especial, un cuerpo glorificado, y nuestra propia alma, en la cual nos encontraremos todos los que creemos en Él en el día final, y podremos gozar siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo, el que también nos tiene moradas celestiales preparadas de el gozo, de la paz y de la vida eterna. Hermanos, en esto creemos y en esto confiamos. Y por eso queremos predicarlo a otros para que también lleguen a creer y a confiar para vida eterna. Amén. Amén. Así es, hermanos y hermanas míos. ¿Ok? Que me había cortado. Hermana Juana, se nos perdió un poquito, pero Sí, se me cortó. sí, se le cortó la transmisión, pero no se preocupe que yo voy a dejarla después, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ver nuevamente si así lo quieren, ¿ok? Estamos, como siempre, cumpliendo nuestro horario
Creo que hoy día ha sido edificante nuestra clase. Espero que para ustedes también, que hayan aprendido mucho. Vamos a seguir con la Biblia. Tenemos mucho por delante todavía que aprender de lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios con la cual podemos conocer a este Dios revelado. Pero hoy día nos hemos dedicado un poco a entender más nuestro año eclesiástico, a entender la importancia de este Domingo del Buen Pastor, a entender cómo la doctrina bíblica la vamos entonces encontrando a través de todas las partes de nuestro año eclesiástico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, está bien. Está todo bien. Iba a hacer un comentario, pero no tiene nada que ver con esto lo que estamos haciendo, ¿eh? Dígalo, dígalo. Quería comentar yo que estuve leyendo Génesis. Voy en el libro número 5 de Moisés y me di cuenta de algo, de que, antes que se me olvide, porque si no después se me olvida, se lo comento al tiro, que como raza humana estamos muy mal. Me di cuenta que Dios nos ha dado tanta oportunidad a través de la historia y seguimos cayendo. La única esperanza que tenemos en Cristo Pecadores. Jesús es para vida eterna. Los que creen en Él, digamos, porque como raza humana estamos muy mal. Y eso que voy en el capítulo 5, en el libro número 5, todavía no he llegado al número 10, pero ya me dejó acongojado por lo malos que somos. No aprendemos nunca. Menos mal que Cristo vino a salvarnos. Y eso quería hacer ese comentario nomás. Y En es Él cosa, estamos. Pedro, de escuchar las noticias cada día y ahí va aumentando más todavía, Sí, que no hemos Eh, cambiado absolutamente nada. nada a través de la historia. ¿Dónde está la teoría de la evolución? Sí, ¿Dónde seguimos está? siendo unas bestias. Exactamente. Pero a pesar de eso, Dios nos quiere con nuestras debilidades y flaquezas, y no a pesar de ellas, sino que con ellas, ¿ok? Y nos perdona. Exactamente. Solamente quiere que creamos en ese perdón a través de Jesucristo. Es tan simple en realidad, es tan simple, pero aún así a la mayor parte de la gente le cuesta, Sí, por sinceramente. eso tenemos nosotros como luteranos confesionales, tenemos una gran labor. Tenemos que evangelizar para que sea mucha gente más se salve, ¿no? Porque el mundo está tan, no sé, desorientado, por decirlo de una manera. Perdido en todo. En este minuto la importancia la tienen las cosas económicas. Lo vamos a escuchar en el sermón que les voy a mandar esta semana para que ustedes lo puedan ir leyendo previamente. Uno se pierde, el mundo te hace perderte. Es un canto de sirena entre el dinero, entre la fama, entre las relaciones sociales, entre todo lo que sea, digamos, ¿ok? Nuestra propia familia, las necesidades que tenemos, nos hace perdernos de la importancia que tiene aprender, escuchar la palabra de Dios, poner nuestra mente y nuestro corazón en ella, aún dejando todo, sinceramente, porque la única manera que podamos ayudar es cuando nosotros estamos seguros de nuestra fe. Ahí estamos bien para ayudar. Pero si algo nos hace desviarnos o perdernos, perder la concentración, perder el sentido de lo que estamos aprendiendo, siempre va a haber algo que te haga perder. Si tú te das cuenta, siempre hay algo que te distrae, que te saca. Así es el demonio. Exactamente. Sí. Siempre. Por eso Y nosotros caemos en eso, dándole importancia a todo, menos a lo que tenemos que darle importancia. Esa es la verdad, aunque nos duela, aunque digamos, no, pero es que es mi familia, no, pero es que es esto, no, pero es que es el trabajo, no, siempre, como seres humanos vamos a decir, no, pero es que, siempre, ¿ok? Todos lo hacemos. Yo me confieso el primero, sinceramente, ¿ok? Siempre va a haber algo que nos quite de nuestra concentración cuando queremos estudiar, cuando queremos aprender un poquito
de la palabra de Dios. Siempre. Sí, ¿O no es así? sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, tratemos de aprender algo por lo menos. ¿Ok? No, pero esta fue una gran clase, maestro, pastor. Muy buena. Ojalá que algo se aprenda, sinceramente. Sí, sí. Siempre algo tiene que quedar un poquitito, cada vez un poquitito. ¿Ok? Sí, Sí, tenemos que aprender los cristianos a ser muy pacientes. Muy pacientes. ¿Ok? Muy No hay otra cierto en todo manera. lo que dice, pastor. ¿Cómo? Es muy cierto en todo lo que dice, pastor. Así Yo es, hermana sí, Juana. sí, es así, es así. Tenemos que aprender de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en realidad. con nosotros. No, imagínate cómo fue Cristo con los apóstoles primeramente. Ah, sí. Pedro que en un minuto estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a los 2 minutos después le estaba diciendo que cómo decía que se iba a morir, que iba a ser, cómo va a padecer, él no puede decir eso. Porque él es el líder, el que tenía que seguir adelante. No entendía nada, Pedro. No entendió a lo que venía Cristo. No, Después que murió, resucitó, ahí lo entendió. exactamente. Hasta cuando el Espíritu Santo, después de Pentecostés, ya le dio la seguridad en todo lo que Cristo le había dicho. Por eso nosotros tenemos que pedir también esa iluminación del Espíritu Santo para que nos permita dejar todo aparte y dedicarnos Todo, el sacar todo ratito de que la estemos, cabeza. dedicarnos a entender la palabra de Dios. Sinceramente. Bien, pues, terminemos con una oración, ¿les parece? ¿Quieres hacer tú una oración, Pedro? Bueno. Amado Señor, permítenos darte gracias siempre por tus bendiciones, por la esperanza y fuerza que nos das por medio de tu santa palabra, que nos trae paz y gozo en nuestras vidas cristianas para nuestra santificación. Gracias, Dios nuestro, por darnos la seguridad de vida eterna a través de la expiación vicaria de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. No nos abandones nunca, por favor. Fortalece nuestra fe y bendícenos siempre. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro, por tu oración. Muy buena oración. Entonces, hermana Juana, ¿quiere usted despedirse, por favor? Gracias, ha sido un gusto, con dificultad con la señal, pero aquí estoy tratando de aprender un poquito más cada día. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Y no se olvide que dejo mi clase, si la quieren ver nuevamente, la voy a entregar inmediatamente para que ustedes la vean después. Bendiciones a ustedes. ¿Cómo está Mateo, hermana Juana? Está bien, un poquito inquieto, o sea, tiene todavía hasta que quiere que le den todo lo que él quiere, entonces le tira a llorar, la conducta está un poquito malita, entonces ahorita regresó a las terapias. Vamos a Bueno, ver las hay que, terapias cómo va. hay que ir corrigiéndole de a poquito también, porque a pesar de todo lo que ha pasado, pero igual hay que corregirlo, lógicamente, para que Sí, vaya sí, madurando de a sí, poquito. en las terapias. Sí, pues. Dios Sí, permita sí, lo mejor, sí hermana Juana. necesita. Bendiciones, gracias, amén. Gracias. Amén. Bendiciones para usted. Hermana Aurea, ¿está por ahí para despedirse? Estoy yo, voy llegando. Voy a ver la grabación, pastor. Bueno, hermana Nelly, no hay Que problema. ¿Cómo sigue su nieto? descansen. Allá lo dejaron, le sacaron el tubo. Perdón, hermana Aurea. ¿Al tiro quiere despedirse usted primero? No, que continúe la hermana. Ya, por favor, hermana Nelly, cuéntenos nomás. Disculpen que ahí me abrieron las dos el micrófono y me crean un conflicto ahí entre los dos. Perdón. Hermana No, Nelly, síganos. le sacaron el tubo porque se está ahogando con el tubo.
Ya, Y bueno, ahorita lo tienen sin tubo, pero lo tienen igual descansando, sedadito, pues, ya, perfecto. que no se Claro. altere. No, y para que vaya teniendo más fuerza también, lógicamente. Sí. Tiene Vaya que, recuperando la fuerza como, después de la operación. sí, tiene que poner a trabajar como los pulmones. Ya. Sí, entonces seguimos esperando todavía. Bueno, Dios permita lo mejor. Vamos a seguir orando por él. Amén. Voy Vaya a ver la avisándonos grabación, cómo van pastor. todas las cosas, por favor, Listo, en la medida así en va a que usted ser. tenga Sí, novedades. sí, sí. Bueno, que descansen, un abrazo, nos vemos el domingo, si Dios quiere, se me cuidan. Sí, Dios Dios los quiere. bendiga a todos. Dios siempre quiere que nos veamos el domingo. Ojalá que nos Amén. bendiga nada más. Eso es. Chao, hermana Nelly. Buenas noches. Ahora sí, hermana Aurea, ¿quiere usted despedirse también, por favor? Sí, pastor. Bueno, pedirle disculpas porque entré tarde. No se preocupe. Eh, no, es que estaba aquí en la casa y empecé a renegar, como todas las mamás que cuando encuentran, bueno, Sí, y sucio, desordenado, sí, no sé. no funcionó ni desordenado, pero aunque se hubiesen adelantado algo con la comida. Ah, No ya. había nada de comida, salieron a comer a la calle y claro, y la mamá que venga a cocinar. Claro, lógico. Sí, y entonces estaba enojada y estaba cocinando y después digo, no, voy a entrar porque quiero calmar esto lo que tengo porque yo no puedo. Le pedí a Exacto. Dios todo, pero escuchando su palabra me he ido tranquilizando, o sea, la palabra de Dios, lo que usted Claro. nos brinda, nos enseña. Entonces, calma a todo eso. Más bien algo, porque estaba muy enojada. Y todavía le reté un poco a mi sobrino. Y bueno, Lo entiendo perfectamente. Perfectamente entiendo eso yo también. Así que la palabra de Dios nos calma, nos hace bajar nuestras ansiedades siempre. sí, Gracias a Dios por eso. sí, gracias a Dios por eso. Y bueno, cuando calma ya baja todas las revoluciones Exacto. y uno se siente mal. Entonces, cuando estuvo retando, también lo reté a mi hijo, salió hace poco. Igual temprano le dije, vas a entrar, que voy a salir, mamá. Y espero que vaya el domingo para que sí, o sea, escuche y claro, porque primero, tampoco lo puedo obligar, tampoco no lo puedo No, obligar sí, porque sí. tampoco no quiero que después, mamá, ya vas a empezar, entonces no quiero Exacto. nada de eso, hacerlo porque igual quiero que tenga iniciativa propia, igual él me dijo, no me dijo, dijo así, estoy tratando de arreglar el auto para ir el domingo a la iglesia, entonces, Ah, qué y, bueno, y qué eso bueno. me gusta, y eso me gusta, o sea, no porque el auto se arregle y todas esas cosas, sino que me gusta cuando él dice, vamos a ir a la iglesia, y yo Exacto, estoy por muy supuesto. alegre. Durante todo el día he estado tan contenta, pastor, Qué pensando en bueno, pues. eso gracias Dios mío, porque ya mi hijo se está yendo a la iglesia. Aunque él Exacto, a por veces no supuesto. entiende mucho, porque igual estuve en mi pieza, él entró, me saludó y había salido. Entonces le digo, ¿quieres escuchar? Sí, me dice. Y se recostó conmigo ahí en la cama y estuvo escuchando. Le digo, hay palabras que no le entiendo al pastor, le digo así. Entonces está hablando, cuando usted habla cosas así, entonces yo trato de entenderlo, pero mi hijo me dice, mamá, tienes que prestar bastante atención, sí lo presto atención, pero cuando escucho el audio, o sea, no el audio, cuando escucho así, ya cuando usted de las grabaciones, ahí me trato de concentrar porque ya estoy solita, entonces me pongo los audífonos y voy escuchando, y me olvido de o sea, por el trayecto al trabajo, o cuando vuelvo, o cuando estoy sola en el trabajo así, o cuando salgo a hacer trámites, estoy así escuchando. Entonces, Qué bueno, ahí qué es bueno. donde, sí, ahí donde, claro. eh, y eso no entendía yo, decía entre mí misma, ay Dios mío, la cabeza dura que se nos pone ahí cuando estamos escuchando al pastor Mario. Pero bueno, Bueno, y este sábado vamos a tener una torta para celebrar a las mamás también, así que ojalá que los hijos puedan ir para que celebremos junto a todos ustedes que son las mamás, pues.
Ay, qué bueno, pastor. Pastor, ¿el sábado o el domingo? Domingo. No, el domingo, por supuesto. No, me Usted equivoqué, el dijo el domingo, el sábado, domingo. por eso dije el sábado. Sí, sí, Digo no, el el domingo. sábado, digo el El sábado. sábado allá en Linares. Sí, el sábado, Lo no, que pero esta pasa- semana no voy a Linares, esta semana me quedo acá en Ya, Santiago nomás, no hay problema. se Pero siempre volvió bola. pienso en las dos partes. ya, sí, claro. Que tengan todos muy buenas noches, que descansen. Gracias, hermana Aurea. Igualmente para usted y para toda la familia. Amén. Pedro, ¿quieres despedirte tú también? Por favor. Sí, no quiero darle las gracias por estar aquí a todas nuestras hermanas, sobre todo a la señora Juana, que hace tiempo que no la escuchaban. Sí, Espero verla el después se domingo. tuvo que retirar porque tiene muy mala señal. ¿Eh? Me Sí, sí, acaba de mandar un mensaje. no importa, pero para que ustedes sepan, nuestras hermanas. A la señora Nelly, por favor, bendiciones para usted y su nieto. Y desearle a la señora Aurea que este domingo no cocine, que sean sus hijos, sus nietos, sus sobrinos los que le preparen el almuerzo, le inviten a almorzar un rico almuerzo, que por, por un día no esté preocupada de la cocina. Ojalá sea así, hermana Aurea. Ojalá que Dios la bendiga con algo así este domingo. Así que Eh, bendiciones y buenas noches. Esperemos. No, yo ese día no voy a la iglesia, no voy a cocinar, así no había para llevar mañana el almuerzo. Ellos de preparan, pero El no, domingo el descanse, que domingo la no voy a lleve a hacer almorzar nada. afuera. No, es que creo que tuvieron mucho trabajo y no hicieron nada, pero igual los rete, ahora falta la otra. Ah, ya. No, gracias, hermano, gracias. Ok. Nos vemos el domingo entonces. Muy Sí, buenas el domingo. noches. Bendiciones para Buenas todos. noches. Que tengan un buen descanso y que tengan un buen día mañana. Y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Y puedan escuchar entonces la grabación para que sea siempre edificación para ustedes. Bendiciones en Cristo. Nos vemos. Nos vemos.